Bien, tomen asiento, vamos a abrir en la Biblia, en el libro de Génesis, y vamos a abrir en el capítulo 4, donde leemos desde el versículo 1, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondióle Jehová, cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo hiriere cualquiera que le hallara. Y salió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Hasta aquí la lectura de unos pensamientos de la palabra de Dios que están basados en un estudio que cuando se dio el libro de El Reino de los Cielos, luego de dar en ese momento, creo que fue en el 2011, unas cartas que se escribieron de parte del misionero Armando a las iglesias, se comenzó un estudio breve de lo que nosotros comúnmente conocemos y denominamos como los héroes de la fe. ¿En qué libro de la Biblia podemos encontrar acerca de los héroes de la fe? En Hebreos. ¿En qué capítulo? Vamos entonces a Hebreos, capítulo 11. Esta denominación, héroes de la fe, es una denominación humana, no está en la palabra de Dios, pero realmente puede aplicar muy bien a estos hombres y mujeres que fueron relatados acá por Pablo, y en donde dice el estudio que es tan paupérrima y pequeña nuestra fe delante de ellos que realmente son verdaderos héroes delante de Dios. Y Pablo acá hace una lista muy grande de hombres que se destacaron en la palabra de Dios justamente por tener fe. Y la lista comienza en el versículo 4, justamente por este hombre que acabamos de ver su historia. Él dice, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difunto aún habla por ella. Un solo versículo, este versículo 4, ya nos habla
de los albores del principio de la humanidad. Pensemos que en ese momento, según lo que relata la Biblia, solamente había en el mundo ¿cuántas personas? Hasta acá dice que había 4. ¿Cómo? Después dice que nacieron hijos e hijas, lo dice más adelante. Al final del versículo 4 recién dice que tuvo a Set y después tuvo otros hijos e hijas. Pero la Biblia no nos arroja luz al respecto de antes de Caín y Abel. Adán conoció a su mujer, Adán, sí, después de haber caído en pecado. Eso está relatado ahí en Génesis capítulo 3. Y el primer hijo que nació fue Caín, el que abrió la matriz, el primogénito. Y esto que acabamos de decir en una oración que quizás la tenemos muy incorporada, es terrible. Después de que cayeron en pecado. De hecho, es una de las páginas más tristes de toda la palabra de Dios y de la historia de la humanidad, por no decir la más triste. Porque si vemos todo lo que pasa en el capítulo 2 de Génesis, donde estaba la perfección absoluta de parte de la creación de Dios y cómo el hombre estaba en perfecta comunión con Dios, todo eso se derrumbó en el mismo momento en que el hombre y la mujer pecaron. Y si bien conocemos la historia, podemos leer ahí en Génesis 3, el versículo 6, donde claramente se dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y ¿qué hizo? Y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Yo acá en este versículo tengo subrayado las dos veces que menciona la palabra o el verbo comió. Y acá ya tenemos nosotros para extraer o indagar en la palabra de Dios, en base también a lo que hemos leído, que Dios le dice a Caín en el versículo 7, podemos ir ahí a 4:7. ¿Qué dice? El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Quién me puede explicar ese versículo? A ver, de los más jovencitos, ¿qué se entiende? El pecado está a la puerta. Pero, ¿qué más? A ti será su deseo, y tú ¿qué? Te enseñorearás. ¿Qué quiere decir? Lo dominarás, ¿no? El Señor domina al siervo. Vamos a pensar ese texto y vamos a aplicarlo a lo que pasó con Adán y Eva, con los padres. Sí. Hay una traducción alterna del Sí. texto, ahí en la referencia del medio, que también dice, a ti será su deseo, también puede ser, a ti será sujeto. Bueno, ¿qué va a ser sujeto a Caín? En este caso. El pecado, ¿no? La comisión del pecado. Hacer el pecado. ¿Qué le estaba diciendo Dios ahí a Caín? Que seguramente lo tuvieron que aprender también a Adán y Eva. Todo me es lícito, mas no todo conviene, dice Pablo. En todo momento, siempre hay una elección. Acá, Adán y Eva eligieron comer del fruto. ¿En qué momento pecaron ellos? ¿Cuando codiciaron, cuando vieron que era agradable? ¿O cuando lo tomaron y comieron? ¿Cuándo fue la comisión del pecado? Porque una cosa es cuando tenemos esto en la mente, pero según lo que dice el 4:7, todavía no cometimos el pecado. Todavía estamos a tiempo de no abrir esa puerta y pasar. Entonces acá Dios mismo ya le estaba enseñando a Caín que todavía estaba a tiempo. Obviamente que Dios sabía lo que iba a pasar, pero Caín tenía la oportunidad de no hacerlo.
tenía la oportunidad de no volver a caer en el mismo error que sus padres. Y sin embargo, Caín estaba en un estado que es una palabra muy impresionante cuando vemos la traducción en el versículo 5 que dice: y ensañóse. Y una de las traducciones de esa palabra, que es una palabra hebrea, es prenderse fuego, arder. ¿Cómo estaba el corazón de Caín? Después vamos a ir desglosando lo demás, ¿no? Pero ya para ir viendo cómo Dios veía el corazón. Y estaba viendo lo que había en el corazón de Caín, ¿no? Ayer, o cada vez que hacemos fuego, ¿no? ¿Cómo empieza el fuego? De a poquito. Y cuando es poquito fuego se puede apagar más fácil que cuando es mucho. Son cosas, reacciones obvias. Bueno, acá Dios estaba viendo cómo estaba empezando a brotar en su corazón una llama, no de celo santo, sino todo lo contrario. Ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Y entonces ahí es donde Dios le tiene que decir que pare, que se tranquilice. Hay textos que hablan, ¿no?, de la ira. ¿Cómo dice ese? Hay uno muy conocido. Bueno, no se ponga el sol sobre nuestro enojo es uno, pero el otro, airaos y no pequéis, ¿no? O sea, hay un momento, ¿cómo? La ira, dice Noemí, para los que no escucharon, es uno de los frutos de las obras de la carne. Y Dios estaba viendo todo el panorama. Eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. A mí varias veces me han venido a decir, pero pobre Caín, si él lo hizo de corazón, si él lo hizo con su esfuerzo, cómo Dios le rechazó. Pero Dios estaba viendo todo el panorama. Estaba viendo el pecado. Fíjense que ahí en el 4.7, lo que acabamos de leer, es la primera vez que aparece la palabra pecado en toda la Biblia. Y Dios estaba viendo, como después Pablo va a decir en Gálatas, que si o reina el Espíritu en nosotros, o reina la carne. Pero uno de los dos prevalece. Eso lo dice bien clarito ahí en Gálatas. Para que no hagas lo que quisieres, pero uno de los dos va a prevalecer. Caín todavía estaba a tiempo de deponer su ira, de deponer su enojo y arrepentirse de sus pecados. Estas lecciones para muchos de nosotros son muy conocidas, pero quizás haya alguien que no las conoce, y es muy precioso porque encierran muchísimas doctrinas. Estos primeros capítulos de la Biblia, había un pastor antes de la iglesia en Gutiérrez que se llamaba Martín Nuil, y siempre nos decía, hay que ir al Génesis porque ahí está todo. Todas las otras doctrinas que están en la palabra de Dios desarrolladas están encerradas en el Génesis. Y acá lo que vemos es esta triste situación donde podemos ver a dos hermanos que ya tenemos que tenerlo bien claro, ambos eran pecadores. Porque todos los hijos de Adán y Eva después de Caín ya nacieron con este germen, con esta enfermedad espiritual que es el pecado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, la educación que recibieron estos dos hombres o muchachos, no sabemos la edad que tenían, fue una educación que no está explícita en la palabra de Dios, pero que se da a entender cuando leímos recién en el versículo 3 del capítulo 4, donde se nos dice andando el tiempo. ¿Cuántos años habrán pasado? No lo sabemos. Eran personas que vivían más o menos 900 años. Adán vivió 930 años, creo.
Lo cierto es que en ese tiempo transcurrido se nos deja ver costumbres y conocimientos que ellos tenían de parte de Dios y también de parte de los padres. Uno de esos conocimientos que Dios había instituido al hombre y a la mujer cuando pecaron fue la de establecer un sacrificio vicario para expiación de los pecados del hombre. Si vamos al capítulo 3, vamos a ir y venir entre el 3 y el 4. Luego de que el hombre pecó y se encontró desnudo y se tejió delantales, dice en el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, ¿y qué? Y vistiólos. Esa palabra, doctrinalmente hablando, para todos nosotros tiene mucho peso. Dice Pablo que Dios a nosotros, y Juan también en Apocalipsis habla de las ropas que Dios le quiere dar a los redimidos. Ropas nuevas, ropas limpias, ropas santas. En el Antiguo Testamento hay profetas que hablan también de esas ropas de lino con las que Dios quiere cubrirnos. Y ese cubrir, ese tapar, tiene que ver justamente con la obra de salvación que Dios ya estaba efectuando en el hombre. Siempre es Dios el que se mueve. Cuando el hombre se movió, después de pecar, no fue a acudir a Dios, no fue corriendo a Dios a pedirle perdón. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron, porque el pecado lo que hace es alejarnos de Dios. Y mientras más pecamos, más nos alejamos de Dios, menos nos queremos acercar y mucho menos queremos ser conocidos de Dios. Fíjense en el versículo 9 del Génesis 3. Y llamó Jehová Dios al hombre. El versículo 8 que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fue por misericordia de Dios que en el momento en que ellos comieron de ese fruto no cayeron liquidados. Jeremías va a decir: es por la misericordia de Dios que no somos consumidos, sino que sus misericordias se renuevan cada mañana y que grande es su fidelidad. Y la misericordia de Dios también se ve en este versículo 9. Y llamó Jehová Dios al hombre. A pesar de que se había establecido una barrera de separación a causa del pecado, una abismal barrera, ya vemos acá la humildad y el amor de Dios de descender ya en el principio de la creación a hablar con el hombre, a llamarlo. El otro día veíamos en el profeta Elías, ¿no? ¿Qué haces aquí? Cómo Dios siempre está buscando, está llamando, está tratando de que el hombre vuelva. Y lo hizo con Adán y Eva, y es esa la enseñanza que ellos le supieron transmitir a sus hijos. Dice la lección que seguramente había un día en el año o en el mes, un lugar específico en el cual el hombre ahora tenía que ir a presentar una ofrenda a Dios en señal y en reverencia y en reconocimiento de esa primera ofrenda que Dios efectuó, matando a este animal que, si bien no se dice qué es, entendemos que fue un cordero o fueron corderos, porque eso es lo que después aprendió Abel y también lo aprendió Caín, solo que la diferencia entre ambos es que esa enseñanza que recibieron
y esto nos sirve a nosotros, y tenemos de ejemplo nuestras propias familias. Creo que de todos los que estamos acá, muchos hemos recibido una enseñanza cristiana, de la cual algunos de nosotros, con misericordia y ayuda del Señor y a los tumbos, nos hemos sujetado en la medida que pudimos a esa instrucción y a, sobre todas las cosas, en definitiva, al Señor, y otros que no, otros hermanos nuestros que todavía están en rebeldía, todavía no se quieren sujetar, o quizás se han sujetado un tiempo, pero donde pudieron se rebelaron. Quizás Caín haya presentado ofrendas, decimos quizás porque no está escrito, agradables a Dios en su adolescencia, en su juventud, pero llegó un momento que quedó grabado acá en la palabra de Dios en que no lo hizo. Y ahí viene el tema. ¿Por qué Dios no se agradó de esta ofrenda de Caín? Veamos lo que dice. Versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y en el versículo 5 dice: mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Acá también el hermano Marino, que escribió los libretos, conjetura, quiere decir supone, porque hay relatos bíblicos que así lo afirman, que la forma en que Dios se agradaba o no de los sacrificios es parecida a también la que ocurrió con Elías y los sacerdotes de Baal. Cómo Dios se agradó del sacrificio de Elías. ¿Cuál fue la señal? Lo consumió en fuego. A pesar de que estaba empapado en agua, a pesar de que le tiraron no sé cuántos cántaros, la aprobación de Dios de ese sacrificio fue que bajó fuego del cielo y lo consumió. No está explícito en la palabra de Dios, por eso son conjeturas, pero tampoco son antibíblicas. Que quizás la forma en que Dios demostró que estaba agradándose del sacrificio de Abel y estaba rechazando el de Caín fue que ese sacrificio o esa ofrenda de Caín no fue consumida por fuego. Ahora empieza la explicación de por qué Caín hizo eso y por qué Dios no se agradó. Venimos diciendo que ellos habían recibido una instrucción, una enseñanza bíblica, podemos decir. Aunque todavía no estaba la Biblia, estaba la palabra de Dios. Dios se agradaba de los sacrificios de los animales. Después vamos a ver por qué doctrinalmente esto es así. ¿En qué momento Caín invierte esa instrucción que recibió y la pervierte, también podemos decir? ¿En qué momento en su mente y en su corazón pensó que llevándole a Dios, como dice acá, el fruto de la tierra, Dios se iba a agradar? Veamos lo que dice el capítulo 3. Todas estas palabras que están en el Génesis, las decimos para los que no saben, las escribió Moisés. Muchísimo tiempo después de que pasaron, pero sí sabemos que se fueron transmitiendo de boca en boca, de generación en generación. Esa es una de las razones por las cuales también vivían tanto tiempo estas personas. Entonces, esto que está en el versículo 17, por ejemplo, lo sabían Caín y Abel. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres
y al polvo serás tornado. Acá vemos que es la tierra misma, por culpa del pecado del hombre, ¿qué recibió de parte de Dios? Una maldición. Y ahora todo lo que sale de la tierra, lamentablemente y tristemente por causa de la desobediencia del hombre, iba a estar maldito. Entonces, si entendemos este texto y lo aplicamos a la ofrenda de Caín, ya vemos que no era solamente el esfuerzo de su vida, sino que estaba entregándole a Dios algo que Dios había maldito o maldecido. Y ya empezamos a ver cómo era un poco la mente de ese hombre que estaba perversa. ¿Qué es algo perverso? Torcido. Cada vez que nosotros vemos en la Biblia la palabra perverso, viene una de las traducciones es algo torcido o retorcido. Miren lo que dice en 1 Juan, capítulo 3, casi al final de la Biblia. Primera Juan 3, el versículo 12. No como Caín, que era del ¿quién? Era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y la de su hermano justas. Cómo la palabra de Dios arroja luz sobre sí misma, ¿no? Juan escribió esto ¿cuántos miles de años después? Y ahora vemos que Caín era del maligno. Y no es una interpretación de Juan. Está clarito. Ya en el corazón de Caín había cedido ante la voz de Satanás. Había cedido ante la rebelión de Satanás. Ese mismo orgullo que caracterizó al ángel cubridor que estaba en el cielo, ahora estaba impregnado en el corazón de Caín, y una forma de rebelarse contra Dios, que uno la ve desde ahora y dice, qué infantil, pero la rebelión siempre es infantil. Por más que nosotros pensemos que estamos rebeldes, Dios lo tiene que poner a las rebeliones nuestras y a las desobediencias nuestras, las tiene que comparar con algo tan absurdo, dice como que el vaso que hizo el alfarero le empieza a discutir al alfarero, ¿por qué me hiciste así o asá? Y acá, si nosotros vemos, es una rebelión infantil, torpe, y es tal cual como después la palabra de Dios describe al hombre necio. Todo eso en el corazón del tercer hombre en la tierra. Era del maligno. Y entonces ofreció el fruto de la tierra que estaba maldita para Dios. Y no solo eso, sino que por omisión estaba rechazando la segunda parte. ¿Qué estaba rechazando Caín con su ofrenda? Por un lado estaba dando algo que no tendría que haber dado. Y por otro lado no estaba dando ¿qué cosa? ¿Y cómo se daba el testimonio del Salvador? Ofreciendo en sacrificio, ¿cómo? Una víctima que reconocía en ese sacrificio la gracia de la salvación. Es por gracia, no es por obras. Lo deja bien claro Pablo ahí en el libro de los Efesios. Y ellos lo sabían. Ahí es donde tenemos que recalcar muy bien estas cosas. Las sabían. Habían sido bien instruidos, habían sido bien enseñados. A la hora de elegir, se mostró lo que escogió uno y lo que escogió el otro. En pocas palabras, Caín rechazó, dice, excluyó por completo la sangre, que era el único medio para expiar esa maldición. En consecuencia, no podía ser aceptada por Dios. Ellos sabían que ofreciendo un animalito inocente,
Era la forma de que Dios expiaba sus pecados. Sabían también que ese animalito inocente no alcanzaba de ninguna manera para salvarlos, sino la obra de fe en el Salvador era la que los iba a salvar. Y es lo que siempre explicamos cuando vemos Apocalipsis y cuando vemos cualquier libro de la palabra de Dios. Lo único que salva al hombre es la fe ¿en quién, Máximo? En Cristo. ¿Se lo habrá explicado eso Dios cuando mató al primer animal? Dios estaba hablando con el hombre. Dios no le ocultaba esas cosas al hombre, sino que se las enseñaba. La didáctica de Dios siempre incluye y empieza por la salvación del hombre. Si Dios nos quiere enseñar algo, lo primero que nos quiere enseñar es cómo ser salvo. Por eso nosotros en nuestras iglesias siempre tenemos que priorizar que las almas primero se salven para que después empiecen a conocer a su Salvador. Si no, todo lo demás, dice Pablo, para el mundo es locura. Y acá Dios le presentó el método de salvación. Expiar está, para los que quieran leerlo después, en Levítico capítulo 4. En el Salmo 65 se traduce como perdonar, la palabra expiación, y en Levíticos 16 se traduce también como reconciliar. Todas palabras muy hermosas y preciosas. Dios queriendo reconciliarse con el hombre, queriendo perdonar al hombre, queriendo cubrir, también es otra de las acepciones de expiación y propiciación. En el Nuevo Testamento aparece más la palabra propiciación que en el Antiguo, pero es lo mismo. Y algo que me recalcaron una vez, cuando Dios cubre el pecado no es que lo tapa como si nosotros tapamos nuestros pecados, como se dice, no barremos abajo de la alfombra. Los está cubriendo con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es la única que tiene el poder y la virtud de ¿qué? Deshacer el pecado. No quitar, como dice la versión 60. Y no tapar para que no se vea, sino deshacer. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Entonces vemos que esta obra de Caín, que la palabra de Dios la define como obras malas, encierran un corazón oscuro, encierran un corazón retorcido y encierran en ese hombre lo que luego se va a replicar a lo largo de toda la historia de la humanidad en cuanto a aquellos hombres que rechazan al Señor Jesús como su Salvador, rechazan la obra en la cruz y por lo tanto rechazan la sangre de Cristo, que es crearse una religión propia, una religión paralela, una pseudo religión que en las formas siempre va a parecer que está bien, pero de fondo rechaza la sangre de Cristo. Vayamos, por ejemplo, a Proverbios 21. No, 2. 21:2. ¿Qué dice? Todo camino del hombre es recto en su opinión, mas Jehová pesa los corazones. Ahí está. Todo lo que nosotros podamos llegar a hacer en nuestra mente y en nuestro corazón, que es igual que el de Caín. ¿Cómo dice Isaías que es nuestro corazón? Engañoso, Jeremías lo dice, Jeremías 17. Engañoso y perverso, más que todas las cosas. Nosotros no nos podemos parar ahora a juzgar a Caín con el dedo y ofendernos con Caín o escandalizarnos de Caín.
Acá dice la palabra de Dios que para nosotros muchas de las cosas que hagamos, aún en nombre de Dios, quizás nos van a parecer que son correctas. Pero Jehová pesa los corazones. Y por eso también hemos estudiado el tribunal galardonador, donde aún las obras que hicimos nosotros como hijos de Dios van a ser examinadas por la mirada del Señor Jesucristo, y cuántas de esas obras van a ser quemadas por el fuego y cuántas han de prevalecer. Serán quemadas todas aquellas cosas que hagamos en la carne. Volviendo entonces a estos dos hermanos, tenemos por un lado que los dos eran pecadores, pero uno de ellos no confesó sus pecados, no se presentó a Dios en humildad, no presentó una vida para ser sacrificada en su lugar y por lo tanto rechazó la instrucción de Dios de cómo realmente debía ser un verdadero sacrificio. En Hebreos capítulo 9 dice Pablo que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso lo explica todo el Antiguo Testamento y Pablo lo deja bien claro para que entendamos que si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario y derramado su sangre preciosa, nosotros ahora no estaríamos acá. Entonces siempre se trata, o en figura o en verdad, siempre se trata de la sangre del Señor. Y Caín rechazó la sangre del Señor. En el Nuevo Testamento dice que la holló. ¿Qué es holló? La pisoteó, ¿no? Qué fuerte que es. Cómo se va. La Biblia misma nos va mostrando lo que pasó ese día o esa tarde y en ese corazón. Es muy fuerte, porque la Biblia misma nos va enseñando qué hace un hombre cuando rechaza a Cristo. Todas las personas del mundo que rechazan a Cristo son Caín. Caín, por ejemplo, dijo: es grande mi afrenta, grande mi pecado para ser perdonado. Bueno, hay un montón de personas que se consideran tan malas que dicen no merecen la salvación. Pero también hay otras personas como Caín antes de matar a su hermano que se consideran justas a sí mismas. Hace poco estaba hablando con un profesor en la escuela, un doctor en ingeniería, una eminencia. No, yo sigo mi código moral de conducta. No considero que tenga que haber nadie arriba mío mirándome para portarme bien, decía. Eso es un invento para dominar a la gente. Yo me controlo a mí mismo y creo que soy una buena persona. Yo tratando de explicarle que somos todos iguales y pecadores, que Cristo murió por nosotros. Pero vemos cómo el corazón del hombre en definitiva es eso. Rechazo a Cristo, me creo una religión. Y como se decía en el campamento, ¿no? Empiezo a llenar mi templo ¿de qué? De ídolos. Uno de esos ídolos es la moral, a la cual yo la venero. Y conocemos muchos moralistas que se sientan acá y todavía no levantaron la mano. Y no se les mueve un pelo, un dedo, cuando se habla de la obra de Cristo que murió por ellos en la cruz del Calvario. Hay un proverbio que leíste, el 21 y 4, la versión dice: altivez de ojos y orgullo de corazón, y el brillo de los impíos son pecados. El brillo no podemos enamorar. 21, Proverbios 21:4. Pero la raíz, la fuente es corazón. Ojos altivos y orgullo de corazón. Porque brillar se puede decir. Es la esencia, ¿no? Por eso en el Génesis está todo. Vemos a una persona igual de pecadora que Caín, que se reconoció, comprendió, porque dicen en Romanos 12 que es un racional culto. Quiere decir que se hace entendiendo. El que no entendió no puede agradar a Dios. El que realmente comprendió, y nosotros vemos que los chicos de 5, 6, 7 años lo comprenden, y luego lo llevan a la práctica, van a su casa, oran y se salvan.
Entonces, lo puede entender un niño, y lo puede entender un adulto, por cierto. Pero Abel comprendió y creyó. Y entonces en fe es que trajo este sacrificio, esta ofrenda de olor suave delante de Dios. Y entonces Dios se agradó. Volvamos a Hebreos, capítulo 11. Por fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio por la fe. Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual fe alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes. Qué precioso, ¿eh? Abel entendió. Pablo le decía a Timoteo, pero tú has comprendido. Parece tan obvio cuando lo decimos, ¿no? Pero llegar a experimentarlo, ponerse detrás de Cristo. Abel hizo eso cuando mató a ese cordero o a esos corderos. Se puso detrás del Señor. Y entonces Dios no mira a Abel, mira el sacrificio que está delante. Cada vez que nosotros oramos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Y es la manera en que también nos ha enseñado la palabra de Dios que tenemos que presentarnos al Padre. A través de la obra de Cristo, presentarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto que dice, ahí en Romanos 3:25, y con esto ya terminamos, vamos a hacer cortita la lección de hoy, pero creo que pudimos ver muchas cosas en poco tiempo. Romanos 3, y vamos a leer desde el 23, ¿no? Por cuanto todos pecaron, Adán, Eva, Abel, Caín, nosotros, y están destituidos de la gloria de Dios. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, no por obras nuestras, por la redención o la salvación que es en Cristo Jesús, al cual Dios, ¿qué? Ha propuesto. Esto es precioso. Vemos al Padre proponiendo al Hijo y el Hijo yendo a morir por nosotros, o viniendo a morir por nosotros. Pero la propuesta es de Dios. Cuando rechazamos a Cristo, estamos rechazando a Dios. Estamos rechazando la palabra, estamos rechazando al Espíritu Santo. Estamos rechazando la única forma de salvación que Dios nos propuso, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y después podemos seguir leyendo este capítulo, pero ahí es donde aparece entonces el entendimiento que solamente lo puede dar el Espíritu Santo. El salmista decía, ¿no? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando Dios nos abre los ojos espirituales, lo primero que vamos a encontrar es hinchazón y podrida llaga, pero inmediatamente la sangre del Señor que nos viene a curar, que nos viene a salvar. Los dos tuvieron la misma oportunidad, pero uno tomó una decisión equivocada y tuvo que pagar por esa equivocación. Y por lo que pudimos ver, el pecado está a la puerta. Cada uno de nosotros, a la hora de cometer un pecado, siempre está ahí el Señor advirtiéndonos, ojo, el pecado
está a la puerta. Tenemos siempre dos salidas. Una es la mejor parte, que es el Señor y su obra. El Señor nos bendiga.